¿Cómo no? Teníamos que tener al inmunólogo de nuestra casa acá, Exacto, de galón. nuestro canal. Exactamente. Óscar Venegas, un placer como siempre tenerlo aquí junto a nosotros, doctor, para seguir conociendo este interesante tema que muchas veces aqueja a las personas que nos están viendo, cómo poder tratar, cómo poder saber si estamos justamente frente a estas alergias, es lo que vamos a ir comentando justamente esta mañana. Buenos días, estimada amiga, y buenos días a la teleaudiencia. Bueno, en realidad, desde el año pasado que no nos veíamos. Sí, pues ahí nos tuvimos que dar el abrazo, no habíamos olvidado que no nos veíamos del año pasado. Así que también, digamos, un saludo y un abrazo a toda la teleaudiencia, digamos, para este año, lo mejor que podían ellos desear, que podemos desear. Sí, doctor, ¿podríamos ir reconociendo cuáles son las principales características que marcan lo que es una alergia alimentaria? ¿Cómo saber si efectivamente quizás estamos frente a esta problemática en nuestros hogares? Claro, ahí como decíamos, en el campo, en Purén, donde nací, cómo separar las pajas del trigo, digamos, claro. ¿cierto? Y ahí el concepto hoy en día es que se habla de reacción adversa a alimentos, ¿ah? Ahora, dentro de la reacción adversa a alimentos están desde las intoxicaciones, Claro. por toxinas que estén presentes en alimentos, con fallas en su preparación, ¿no es cierto? También están las reacciones adversas metabólicas, que la persona no tenga alguna enzima, alguna sustancia que permita digerir bien ese alimento. Ahí tenemos, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, ¿ya? Que no es una alergia, es una intolerancia a la lactosa. La persona ingiere lácteos o subproductos de lácteos y va a tener alteraciones digestivas, la más frecuente es diarrea y a veces vómito. Para separarlo de las transgresiones alimentarias, ese es otro cuento, ¿no es cierto?, en la cual hacemos revoltijos, como decimos acá en el sur, de alimentos, y eso genera obviamente una alteración en el proceso de digestión y se va a manifestar por malestar general y vómito. Claro. Las alergias, que también están dentro de las reacciones adversas a alimentos, las alergias alimentarias, corresponden a una expresión de una sensibilidad que se adquirió previamente. O sea, uno no tiene una reacción alérgica por la primera vez que consume el alimento, porque tiene que haber un proceso que se llama sensibilización. Y eso puede haber ocurrido en la infancia, puede haber ocurrido meses atrás, ¿no es cierto? Eso no lo sabemos porque la sensibilización es sin síntomas. Los síntomas los tiene uno cuando vuelve a probar ese alimento. Los síntomas que en general son, la mayoría, cercanos a lo que es el tubo digestivo, ¿no es cierto? Cólicos, a veces vómitos, diarrea, ¿ya? Pero también pueden haber síntomas y manifestaciones sistémicas, como urticaria, enrojecimiento, e incluso un caso extremo que es el más temido, digamos, por todos y todas, que es la reacción que se llama anafilaxis, o sea, una reacción con riesgo de muerte porque hay inflamación de las vías aéreas altas, sobre todo aquí en lo que es tráquea y laringe, y con ello, ¿no es cierto?, lleva a generar la obstrucción y el impedimento para poder respirar. Eso es grave. Uno lo ve comúnmente, por ejemplo, con la marisco. Claro. Y eso se desencadena en un momento de la vida. Hay un paciente suyo, amigo acá de nuestro canal, que se le generó ahora, más de 30, a los pasaditos de los 30, tomate, frutilla, no puede consumir marisco. ¿Cómo se desencadena? ¿O eso cómo viene también? Porque uno dice, oye, de chiquitito ya tenía el tema de la leche, después de adulto se le pasó. ¿Cómo se va avanzando eso de acuerdo a la edad, a la genética? Claro, ahí usted dijo la última palabra. Hay un sustrato genético. Hay personas que tienen, o familias que tienen más predisposición a que miembros de su familia, de su comunidad familiar, tengan reacciones alérgicas y algunas son más intensas que otras desde la infancia. Pero si uno analiza, digamos, en la historia clínica, en la conversación con la familia o los pacientes, la mamá, ahí se da cuenta que hay historia previa. A esta predisposición genética se le denomina atopía, que viene del griego atopos, fuera del lugar. O sea, una reacción que uno no espera. Claro. Uno no espera tener una reacción adversa y complicarse porque comió algo rico y que le gustaba. Aunque no le gustaba, pero no espera eso, ¿ya? Ahora, ¿por qué una persona, ¿no es cierto?, que ha vivido toda su vida con sí mismo, es una perogrullada, pero bueno, conociéndose más que mejor que tiene más de 30 claro. años y empezó a sensibilizarse? Ocurre eso, no es tan frecuente que ocurra, pero cuando ocurre, digamos, desconcierta. Y uno dice, bueno, yo esto lo toleraba y ahora resulta que me pongo rojo
me pica todo el cuerpo y a veces tengo náuseas y no puedo comer. Bueno, sucedido el hecho, la explicación puede venir de varios ángulos. Uno de ellos, ¿no es cierto?, que hay algunas infecciones virales digestivas, ¿ya?, que generan daño en los epitelios intestinales y una mayor permeación de estructuras moleculares de los alimentos, y eso lleva a una mayor exposición y la persona en eso se va sensibilizando. Lo otro, y advertencia ahora en verano, bueno, todo el año, pero en verano sobre todo, darse el tiempo a que después de ingerir un alimento hay que reposar por lo menos una media hora, una hora, antes de hacer ejercicio, antes de meterse a la piscina, Sobremesa. al mar, a hacer la tradicional sobremesa. La tradicional y una sobremesa. Conversación gratis, o si no, un tutito, Su zorrito. Su siesta, sueñito, su siesta. ¿ya? Por eso, porque lo que también se ha investigado y se sabe hoy en día, que cuando comemos una ingesta alimentaria más o menos abundante y hacemos actividad física, se produce una rápida redistribución del torrente sanguíneo y eso lleva a una absorción acelerada de estructuras moleculares de los alimentos y una exposición de estas al sistema inmune. ¿Me captaste? O sea, ahí el tema, la vieja tradición, por favor coma y converse, Sí. repose, no se largue a hacer actividad física de inmediato, digamos, en plena digestión. Sí, doctor, para los que somos papás y mamás, muchas veces a los niños les da ciertas alergias y no comprendemos si es que estamos frente quizás a alergias alimentarias o alimenticias, que por ejemplo pensamos que puede ser alérgico a la leche. Empiezan con tos, por ejemplo, o empiezan con náuseas, o empiezan con vómitos, o empiezan con diarrea. ¿Cuáles son los síntomas de, por ejemplo, una alergia a la leche? Pueden ser muy variados, pero todos los síntomas dependen, ¿no es cierto?, de un mediador químico, una sustancia química que es la histamina. Y por eso se usan clásicamente en las alergias los medicamentos antihistamínicos, que bloquean la histamina. Y la histamina, los síntomas que generan, clásicamente en cualquier alergia, son picazón, ¿no es cierto?, enrojecimiento de mucosas, ¿no es cierto?, congestión, ¿ya?, y en general un progresivo malestar general. La persona no se empieza a sentir bien, porque producía el encuentro cercano con el alergeno, con el alimento, ¿no es cierto?, a nivel digestivo, se genera la liberación de una gran cantidad de histamina al torrente sanguíneo y esta actúa a nivel sistémico. Recuerda que nuestro aparato circulatorio nos mueve con mucha rapidez el río de sangre por todo el cuerpo y esto hace que esta histaminergia, esta liberación de histamina genera síntomas muy diversos y se produce luego una cascada de otros mediadores químicos que progresivamente, de no parar la reacción, ¿no es cierto?, o dejar de ingerir, que es la primera medida. O sea, Sí. la medida para los de la audiencia y todo es que si usted siente que algo no le cayó bien, pare. Claro. Pare inmediatamente y observe los síntomas que tú decías, sobre todo en niños, que es picazón, malestar general, pero sobre todo enrojecimiento. Enrojecimiento con síntomas bastante precoces, digamos, hasta una urticaria que empieza a enrojecerse, ¿ya? En ese momento dejar de ingerir y en lo posible, si no hay antecedentes, porque puede que no haya antecedentes de reacciones previas de alergia, trasladarse a un centro asistencial y en eso en nuestro país tenemos una red sanitaria en la cual podemos acudir y preguntar, digamos, a qué corresponde esta reacción. Pero no tomar la decisión de decir, no, ya se te va a pasar, quédate tranquilo, tranquilo, porque puede que no pase. Claro. Puede que siga progresando y después trasladarse, por ejemplo, en forma urgente a un servicio asistencial con riesgos de accidente de tránsito, que no es menor, porque si tú vas conduciendo un vehículo y llevas a tu hijo o una persona cercana en el vehículo que va con una reacción alérgica, te aseguro que el aceleramiento te va a complicar movilizar. Sí, y lo importante de tomar las medidas a tiempo y de no automedicarse, porque uno dijo histamina, inmediatamente antihistamínico, cuando uno tiene alergia. ¿Qué hay en torno también a los tratamientos al ya ser diagnosticado o cómo podemos diagnosticarnos más allá de que, claro, uno dice, chuta, sabes que como marisco y sí, me empieza a picar el cuerpo, pero más allá de eso necesito un examen? Claro. ¿Y qué hay con los posibles tratamientos en torno a los tipos de alergia que existen? Claro, ahí está el procedimiento médico, en realidad con su médico tratante, su médico de familia o confianza, ¿no es cierto? Ya, o su médico especialista. Consultar y decir, en realidad, tal como usted decía, Connie, me están pasando estas cositas con algunos alimentos. O sea, no quedarse en la duda, aclararlo. Y hoy en día eso se puede aclarar con dos grandes vías.
primero, obviamente, la entrevista con el facultativo para orientar el estudio, porque si no empezamos a disparar exámenes. Y luego, ¿no es cierto?, ya sea un test cutáneo, que es un test rápido, que lo que requiere decir que la persona no esté tomando ningún antihistamínico, y no siempre se puede, o un examen de sangre en la cual uno puede específicamente determinar los anticuerpos contra esta sustancia que está en duda o en sospecha. ¿Ya? Eso es lo primero, o sea, afinar el diagnóstico. Y tiene 3 preguntas a resolver ahí. 1, ¿ya? ¿Es alergia lo que tiene? Porque puede ser una reacción tóxica. Claro. Puede ser una intolerancia. La alergia sostenida en el tiempo, me imagino. O una yo, transgresión, ¿no? es recurrente. Claro. Recurrente. ¿Ya? 2, los síntomas que la persona tiene son atribuibles a lo que dice, porque somos animales interpretativos, perdonen los animales. ¿Ya? Como decía Nietzsche, ¿no es cierto? No hay hechos, hay interpretaciones. Sí, ¿ya? Y tercero, objetivar, ¿ah?, cuál es el gatillador. Objetivado el gatillador alérgico, ahí lo que corresponde es algo que es barato en medicina, en general en la salud, que es prevenir o evite consumir. Fácil decirlo, pero no siempre es tan fácil en la práctica. Dígale eso, Nicolás Aguilera. Con las frutillas, ¿no? No, porque si es un alimento específico, por ejemplo, ya soy alérgico al chape, que es un marisco de nuestras costas acá, que es la bastante sopita de chape. alergizante. A la jaiba, mucha gente alérgica a la evita jaiba. la por jaiba. ejemplo. Claro. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una sensibilidad alérgica a lácteos, es complejo. Sí, pues, no limita. Al trigo, es compleja la dieta, ¿no es cierto? Y ahí la asesoría indudablemente tiene que ser con una nutricionista. Claro. Que lo oriente bien, porque obviamente para no estarse complicando en algo que ya se sabe que tiene sensibilidad o alergia. Claro. Y en tercera etapa, ¿no es cierto?, está lo que se denomina, ¿no es cierto?, los tratamientos antihistamínicos, dentro de los cuales también se debe incluir el tratamiento de rescate, si es que ha tenido anafilaxis. La anafilaxis el ahogo con riesgo de muerte. Ahí el tema es la indicación perentoria del uso de adrenalina, pero ya es de resorte médico. Doctor, ya ¿y qué pasa si es que de la estamos indicación. lejos de un centro asistencial, por ejemplo, y nos da un problema como este? ¿Cuál es el protocolo o qué debemos hacer nosotros para poder ayudar a nuestro familiar, nuestro hijo o hija que está frente a la anafilaxis? Uno, no ponerle más nervioso de lo que la persona está. Ya. Como el audio de WhatsApp. Y es Quédate tranquilito, difícil, quédate es difícil Claro, como mamá, porque- uno de verdad que pierde de repente Porque si a la reacción Sí, la cordura alérgica, que está con histamina y estos medidores, tú le agregas neuropéptidos de la ansiedad y la angustia, te aseguro que cualquiera Es peor. se va a empeorar. Claro. O sea, por favor, trate de, comillas, conservar la calma usted que está asistiendo a una persona con un cuadro alérgico y luego, digamos, buscar servicios donde pueden ayudarle, a no ser que ya haya tenido experiencia, tiene la recomendación médica y nunca deje de andar trayendo un antihistamínico, el que le haya recomendado a su médico, ya en la guantera del auto, en la cartera, ¿no es cierto? Porque lo que se ha visto también, el uso de un antihistamínico precoz, ¿no es cierto?, una reacción mitiga bastante las consecuencias, no las elimina, pero las mitiga. Si sé que voy a consumir marisco porque vamos a un almuerzo familiar y antes de salir al almuerzo familiar me tomo un antihistamínico. No es buen claro. Ahí la perdidos, indicación es no consuma marisco. Claro. O sea, porque Claro. habitualmente, Que algunos lo hacen. Sí, po. claro, porque habitualmente los mariscos se preparan, por lo menos cuando uno va a nuestros ricos restaurantes de la zona, hay unos fondos donde preparan todo, entonces todo está revuelto. Sí, pues. Claro. Entonces que digan, no, que yo No, tengo no tiene alergia al hype. salmón, por Claro. ejemplo. Júrame que no tiene residuo de salmón. O sea, ahí ¿Qué más pasa? vale evitar. Con esas sensibilidades que, bueno, hemos conocido historia y vamos a tener más adelante también personas que son demasiado sensibles, o sea que no se pueden cruzar los alimentos. ¿Qué pasa también ahí con esos tipos de exámenes para saber, o hay el momento de cuando vamos a la consulta y nos realizan el examen, nos determina si somos extremadamente sensibles o no? Porque, claro, hemos conocido casos acá, emprendimientos que han surgido por esto, porque tenían que tener ollas separadas, todo separado, al nivel de sensibilidad extrema, que uno dice, oh, claro, yo tomo un poquito de leche, ya una hinchazón, No, pasa. que sea intolerancia. Claro, pero ¿qué pasa con los otros tipos ya mayores sensibilidades? Claro, o los polisensibilizados, multisensibilizados, que son un grupo bien especial de personas que es bastante complejo.
pero no hay ninguna complejidad que no sea abordable, ¿cierto? Claro. Ahí el tema central es el trabajo, digamos, con nutricionista, con el objeto de, digamos, una buena asesoría, finalmente, de cómo va a ser la preparación de sus alimentos, ¿ya? No son muchas personas que tienen polisensibilización, pero las que la tienen, es todo un tema en el cual hay que también, digamos, asumir todo ese manejo con la familia, sobre todo si estamos hablando de niños, e incluso ir a mandar las recomendaciones a la guardería infantil, al jardín infantil o al colegio, en que los colegios tienen que tener su servicio de enfermería, para que esa información la tengan. Claro. Me capta porque Sí, por supuesto. se trata de que la persona donde vaya existe información. Ahora, es bastante complejo. El abordaje principal en lo que es alergias a múltiples alimentos, ¿no es cierto?, es acotar a qué principios activos de los alimentos tiene reactividad. Puesto que, un ejemplo que no es tan infrecuente, hay personas que son alérgicas al látex, a las gomas, a los guantes, ¿no es cierto?, o a juguetes que tienen gomas de los niños. Pero esa reactividad es cruzada con la reactividad también a la palta, al kiwi. Es lo que se llama el síndrome fruta látex. Fruta látex, o sea, yo nunca lo había escuchado. ¿Cómo nunca lo había escuchado? eso en personal de salud, por ejemplo, que usamos bastante Sí, guantes, se da con mucha frecuencia, y ahí la advertencia es que tenga cuidado, digamos, con mucha mesura, si consume palta, si consume kiwi, a modo de ejemplo de reacciones cruzadas que saltan de lo alimentario, en este caso al uso de un dispositivo con látex. Doctor, ¿qué pasa si es que, claro, es sostenido en el tiempo, por ejemplo, esta alergia que tenemos a los mariscos, ¿verdad?, a alguna fruta, etcétera, y no hacemos nada al respecto? No vamos al médico, improvisamos, como bien dice la Cori, nos tomamos antes, ¿cierto?, quizás un remedio, y finalmente no le tomamos el peso a esta alergia que tenemos. ¿Qué podría ocurrirnos a la larga con nuestro organismo? Un riesgo. El riesgo es que en el tiempo estas reacciones cada vez sean más intensas, ¿ya? Al punto de que el riesgo mayor es la anafilaxis, asfixia y muerte. O sea, perdón por mencionar la palabra, pero en realidad, digamos, hay que tomarla en serio, sobre todo cuando han sido reacciones que ya es segunda, tercera vez, ¿no es cierto? Ahí el tema que decía usted de tomarse un antihistamínico y después, ¿cómo nomás? Pues no importa. Cuidado, porque puede que la carga de esos alimentos que ingiera sea de tal magnitud, ¿no es cierto?, que en los primeros momentos no va a tener grandes síntomas porque va a tener con un antihistamínico, pero ese tiene un límite de cobertura. ¿Ya? Puede llegar un momento en que eso se desborda y le aseguro que va a ser mucho más complejo manejar a una persona premedicada en un servicio de urgencia a alguien que viene de buenas a primera y se usa una adrenalina, soporte respiratorio y se saca adelante, como la gran mayoría de las personas que llegan con anafilaxia de urgencia. Quiero destacar que en nuestro país, tanto en el sistema público y privado, existe el personal profesional, ¿no es cierto?, con la expertise para ello. Así que acudir con confianza a los servicios de urgencia si es que se presentó una reacción adversa a algún alimento, sospechosa de alergia, pero no se ponga a hacer el diagnóstico en la casa. Sí. Claro. No hay que creerle ahí revisar. a doctor Google. Claro. Doc, como señalábamos que esto puede desencadenarse en algún momento de la vida, ¿podemos al revés que se nos pase? Sí, hay observaciones que uno hace que con la edad, ¿no es cierto?, Va cambiando todo. Va cambiando todo. Y tal como envejecemos por fuera, envejecemos por dentro también. Y obviamente nuestros sistemas de alarma también no son tan intensos. Lo que no quiere decir que las personas de tercera y cuarta edad, ¿no es cierto?, no tengan cuadros alérgicos, pero en general no son de la intensidad como es en adulto joven o en adolescente o en niños. Ahí son bastante más intensos, es más reactivo, por decirlo así. O sea, ahora a personas de tercera edad que tengan alergias alimentarias, a no ser que la hayan tenido durante toda su vida, pero que presenten ya en la tercera o cuarta edad, es raro que debuten ahí. Claro. Pudiera ser, pero es muy poco frecuente. Lo más frecuente es niños, adolescentes y adultos jóvenes. Sí, doctor. Ahí. Recomendaciones finales entonces para aquellas personas que nos están viendo, que quizás este verano se van de vacaciones y pueden tener quizás algunos de estos problemas asociados a la alimentación y a las alergias. Pásenlo bien. Primera recomendación. No se achaquen
por todos los temas sanitarios, pero sí, obviamente, hay una recomendación general. Por favor, repose después de comer. No se tire a la piscina, no haga la pichanga después que... No, porque, por lo que explicaba previamente, ¿no es cierto?, tiene más riesgo de una sensibilización múltiple, ¿ya? El segundo aspecto es que los síntomas pueden ser muy similares a una reacción por toxinas. Pero la diferencia es que cuando hay una intoxicación alimentaria son varios de los comensales. ¿Ah? Sí. Pero cuando es alergia, es el alérgico que tuvo el problema. Primera observación, o sea, ¿cuántos están en la misma? Si hay más de uno, o sea, 2, 3 o 4, o sea, ahí algo en el alimento estaba descompuesto. Algo pasó en la cocina. Algo pasó. Claro, o en la mantención del alimento cuando uno va de Claro. camping. Pues ahí ten cuidado, para eso están unos aparatitos que llaman cooler o algo así. Y ahí se conservan frío o algo así, por conservadores de frío. Y permite, digamos, que el alimento se mantenga en cierta refrigeración. Porque habitualmente ahí es donde se descomponen, o lo que se ha visto también, y hoy día en la parte sanitaria se está tratando de manejar de mejor forma, que es la alimentación en la calle, digamos. Ten cuidado porque Sobre todo ahora que hay altas temperaturas. la conservación de esos alimentos puede generar una intoxicación. Eso para diferenciarlo. Pero si estamos hablando de que ocurrió en uno de los comensales, ¿ya? Por eso siempre es bueno comer en grupo. Para no comer solo. No es bueno comer solito o solita. Comer en grupo, ¿por qué? Porque si pasa algo, está el otro que te puede ayudar, hasta que te puedas atorar, ¿no es cierto? Cosas hasta tan básicas como eso. Sí. Me encanta. Y en lo posible, ¿no es cierto?, tener esa observación de no ponerse a hacer el diagnóstico ahí o elucubrar. Claro. Tomar la calma suficiente y trasladarse a un servicio de urgencia. Esa es la recomendación mayor. Y en las personas que ya saben que tienen alergia, que se estudió alergia a tal alimento, por favor, no sea porfiado, o sea, porque se va a complicar. Nico, escuche por favor al doc. Nicolás. Habiendo sido una expectativa y una esperanza buena, porque hoy día ya hay algunos protocolos que son de bastante buen resultado de desensibilizarle. ¿Ah? Ya se están desarrollando protocolos para que la persona que es alérgica a algún alimento, ¿no es cierto?, le podamos bajar la sensibilidad con una inmunoterapia que habitualmente es vía sublingual, en pequeñas cantidades progresivamente, pero corresponde a un protocolo, digamos, que se puede hacer, ¿ya? Pero no en todos los alimentos y no a todas las personas. Porque si la persona tiene una sensibilidad a muchos alimentos, entenderá que Sí, hay que tomar otras medidas. Así que, desde el punto de vista del lindo verano al fin, digamos, porque tuvimos una primavera, digámoslo claro, del carajo. Pero obviamente el salir, digamos, los alimentos son parte importante, fundamental de la vida, y los alimentos no son nuestros enemigos, son nuestras fuentes de energía. Entonces, almorzar al aire libre, acompañado, aprovechar. Y doc, le tenemos invitación a usted. ¿Qué tiene que hacer el miércoles a las 18 horas? Miércoles 18 ¿Está disponible? Absolutamente. Le tenemos invitación entonces para este miércoles a las 18 horas y a todas y a todos quienes nos están viendo, porque se viene un estreno en el Teatro de la Universidad de Concepción. Bien. Así es, en Concepción, y justamente desde el Teatro UDEC, el documental Atacama Jadal, que narra el hito en que los académicos de la Universidad de Concepción e integrantes del Instituto Milenio de Oceanografía Osvaldo Ulloa y Rubén Escribano se transformaron en los primeros chilenos en descender a la fosa de Atacama, llegando a los 8.000 metros de profundidad. Explora, descubre y emocionate con este trabajo científico que será exhibido por primera vez en Concepción y en el Teatro de la Universidad de Concepción. Todas y todos invitados con entrada liberada. Así es, la oportunidad entonces de poder disfrutar, ¿cierto?, de este encuentro magnífico hacia el océano es lo que vamos a vivir el miércoles y queremos obviamente dejarte la invitación. Hay que visitar, hay que conocer y sobre todo, digamos, hay que compartir y eso es lo que hace nuestra Casa de Estudio de la Universidad de Concepción. Y eso la comunidad lo tiene que no solamente considerar, sino que obviamente es parte de ir formando nuestra cultura en cuanto a lo que somos realmente. Agradecemos, doc, como siempre, que nos acompañe acá por las pantallas de TV. Okay. Que esté muy bien. Un placer Chao. tenerlo acá, doctor, y nos vemos en una nueva oportunidad Ahí también.